No podía hacer. Estamos, venga, let's go. Casi sale una cosita muy chula, pero hubiera quedado muy guay, pero... Nada, no ha sido capaz, le ha entrado la risa... Espérate, mira. Volvemos a empezar. Estamos. Bienvenidos Hey, welcome to the Collector Bullet Vintage. Ni puta idea de inglés, así que no puedo comentar más, chavales. Let's go, estamos. A todos a mi colección, parte la que sea, si esto es otra parte aparte o no lo sé. Espérate, bien. Desde el último vídeo. Vete parlando. A ver, parte 2, gente de la grabación de la colección de Miguelito. Ahí con otro set, y esto es nostalgia pura en vena para cualquier persona que coleccionara en los 99, 2000, 2001, en la época temprana de Wizards. Esto va a ser nostalgia pura y dura. Otro de los sets que recomendaría a todo el mundo trabajar o que se puede encontrar, se puede pelear. Estos sets son los de las que si lo echa ganas lo pueden En España se pueden España se encontrar. ven y son las Golden Sticker, que son estas maravillas. Vamos a enseñar para lo que nos... Además estas dos primeras páginas, Joder, aquí, empiezas, ¿eh? sí, aquí solo tengo un par de picas, aquí todo starters. Que Golden Sticker, gente, esta esto página es un de set verdad muy chulo. me podría quedar mirándola por horas porque es increíble. Y luego viene enseñándoos así un poco. Bueno, aquí también tengo más A ver, starters. tráetelo más para este. ¿Sí? Aquí tengo Tú más quédate starters. ahí, esto aquí, así. Ahí, perfecto. Todo muy característico del orden tan genial que llevo yo. Y a partir de aquí ya sí vamos a ver set que si no están completos, están muy trabajados. Esto creo que es eso. Vale, en Golden, si no me equivoco, está base set. Está base set 2, Jungla, Fossil, Rocket y ya. Y luego algunos sets en japonés, ¿vale? Que son algunos neos están en japonés, en Golden y en Silver. Les llamamos Golden Sticker, pues 1 más 1, vamos. Porque son doradas, o sea, tienen un efecto de brillo dorado y son stickers. Y son pegatinas también, ¿no? Pues ahí ya tenéis, no hace mucho misterio en el tema. Y son, pues lo digo también, o sea, de verdad, si no son 1999, vamos a ponerle como muy tarde 2000-2001, aunque yo estoy bastante convencido de que muchas de las Golden tuvieron que ser 1999 a finales o algo así, porque es de verdad muy temprano. Es el típico set que casi todo el mundo de España que ha coleccionado en esa época los ha las visto. ha tenido. Sí, esto lo ha tenido todo el mundo. Aquí hay algunas super joyas. De hecho, esto tengo la suerte de que muchas de estas cartas están puffers sacadas por mis manos. Están los vídeos en el canal y de hecho voy a enseñar testigos de eso. Porque tenía, pero una barbaridad. Pero estos son los últimos sobres sellados que me quedan. Eso es sellado de Golden. Esto está sellado de Golden sin abrir nunca, ¿vale? Fuah. Y eran así, tenían esto. Buah, hay otros maravilla. productos que tenían Golden Sticker super. Esto no está vendiendo nada, o sea, nada, claro que lo tenga, o sea, lo está guardando para ti, ¿no? Sí, no, esto no ya saca nada ya vendí en su día algunos, muy pocos, pero algunos, y la mayoría los abrí y estos 3 me los quedé para mí y la verdad que no tengo intención de sacar ninguno porque son es una muestra de... son auténticas joyas, testigos de la época. A ver si lo logro meter sin romperlo. Luego hay una historia muy a ver si logro que no muy chula de estas cartas y las Legendary, que en realidad todo el mundo, nadie las quería cuando salieron, porque les recordaba a todo el mundo a este set de Bullet. ¿Tú crees que las Golden? Yo es que ahora te voy a enseñar luego una cosa sobre eso, pero es verdad que las... Yo creo que son las Golden porque las Golden eran las únicas... Bueno, había otras. Eran las típicas que todo el mundo se pensaba que eran falsas, Todo el mundo. Sí, eso, que la gente que no teníamos ni idea en su día... Bueno, yo creo que es Legendary. Fue como un set odiado, sí, porque le recordaba a todo el mundo a esto. Yo tuve la suerte de comprarlo en tienda Legendary, muy en su día, entonces... Yo no tuve nada de eso. Yo pude abrir algún sobre, entonces sabía que no eran falsas, pero sí que mucha gente lo pensaba, y vamos, sin más. Tiene pinta que todo se parece un poquito a este set. Y pues a lo mejor pues sí, el rollo eso de que fuera full holográfico todo, cualquier carta, incluso las comunes y tal, que es la fantasía de las Golden, por cierto. Yo a día de hoy a mí esto me parece una locura, ya, porque no colecciono set de Bullets, nada más que estoy los Charizard, pero esto es una Cuando maravilla. ha lucido un Nidoran de base set mejor que Claro, aquí. es una maravilla. Es que en su vida, vamos. En su vida. En su vida. Esto es una barbaridad. Sí. Es cualquiera, pique la que pique. La pena de este set que no está el Charizard, si no, ojito como tendría que ser ese Charizard. Vamos a ir a eso en un segundo porque ahí sí que, bueno, esto es base set, que como vais a ver sí que aquí es verdad que está Charmander, Charmeleon y falta el Big Boy. Que esto base set le tengo bastante avanzado. Creo que me faltaba un Growlithe o algo así, ahora mismo no me acuerdo. Pero le tengo muy avanzado. A ver, voy a hacer un cameito. Mira ese Pikachu. Eso, esto. Hay 2 al principio y otro aquí. Qué maravilla. ¡Qué maravilla!
Los trainers, que parece que no, lo tonto, luego son difíciles de sacar. Vale. Y luego no estaban aquí. Bueno, esto sería Rocket, que también hay algunos pepinos. Como estos dos. Pero quiero enseñarte una cosa, no sé cuánto tiempo nos queda y quiero que quepa en este vídeo, si puede ser, si no, pues... Sí, nada, Que es esto, que si lo llevamos leéis... 5 minutitos. Mirad, Furia, Dragón y Rayo Burbuja. ¿Y esto qué son? La Golden Sticker en español. Para que os hagáis una idea, ¿vale? Que esto lo he dicho ya en algún vídeo mío. Que te cojo pero para que os hagáis una idea, y esto ya no son bromas. He abierto Golden Stickers selladas. Rafa, tú lo sabes. He tenido... No voy a decir, no sé si miles, pero seguro miles. O sea, de verdad, una cantidad ingente de Golden Sticker. Porque yo he vendido lotes enteros. Arramplaba con lo que veía. Estas 4 que veis aquí son las únicas Golden Sticker en español que tengo. No son las únicas que he visto, ¿vale? He tenido que dejar escapar por X motivos. Alguna vez os diría que en total en mi vida habré dejado escapar unas 20 Golden Sticker en español. Solo he visto esas en todos los años que llevo coleccionando y arramplando con Golden Vintage. Para que os hagáis una idea de lo jodidísimamente raras que son en español. Y son nuestra última esperanza de que exista el Chari y el Venusaur de Golden Sticker en español. Yo tengo la fe perdidísima. Eso es nuestra última esperanza. Nunca jamás se ha visto. Es rarísimo. Es rarísimo. Sería una cosa súper loca de pensar, pero... Pero bueno, hay cosas por ahí raras que no se ven tampoco y existen. El Bootleg Vintage tiene eso, que es inagotable. Entonces algún día podría salir y si por lo que fuera, esto algún día lo ve alguien y dice yo tengo ese Charizard o ese Venus... No le llamáis a Miguel, llamarme a mí. Se os va el pistacho porque eso sería... Escribirme a mí. Miguel no existe, no tiene Instagram ni tampoco tiene canal de YouTube. Y nada, pues tengo por aquí también Fossil, que lo tengo muy completo, Rafa, y decir a ver. 4 tonterías por aquí. Sí, nada, enséñate si quieres... A ver, la Golden ya sabemos es esto. O sea, son stickers, son doradas, son muy bonitas. A mí me parece un set muy bonito, es todos los sets que hay. Pero nada, no van mucho más allá. Sí. Los artes no cambian, son artes todos originales de los sets de bueno, originales. aquí hay algunas variantes de patrones, ¿veis? Estos también los saqué de sobres, de los mismos sobres que venían en el patrón más... Tal, pues algunas veces será esto. ¿Por qué? Pues ya os lo digo yo, o cuál es mi teoría. Pues porque ese día en la fábrica le faltaba papel de lote, decía, coge el de que está ahí. Coge el que queda. A tomar por culo, el que quede y a tomar por culo. Y no se cocían. Mira, esto enséñate, por ejemplo, claro, enséñate algunas así el Tecno este es rarísimo. De estas en este patrón he visto poquísimas en mi vida. Sí, no se ven, por aquí no se ven mucho. El más clásico es el típico ese, ¿no? Bueno, este se ven más también, ¿no? Sí, el Square y el purpurina el que es como purpurina, vale, este también se ve muy poquito. Este yo diría que menos, ¿eh? Sí, menos, los que más, estos dos. Sí, ¿no? Y el Tecno, creo que, vamos, esta y vale, yo creo que de ese patrón creo que no ha tenido nunca Golden. Es que son rarísimos. Y así esto sería un poco la Golden. A ver, enséñate, creo que había un artículo por ahí que lo podemos enseñar que está chulo. El de Fossil. Mira, enséñatelo. Pero eso, para que veáis que más o menos no hay nada, o sea... Bueno, son muy bonitas como tal. Pegatina, doradas, un olo guapísimo. Y de verdad que sí, en persona esto. Y la calidad que tiene, os lo juro, ¿eh? Que esto, los años que tiene, anda que no habrán pasado. Han pasado. Pues algunas. ¿Y en qué sitios? Algunas otras son para fresh, ya digo, pero algunas habrán estado en cajones o lo que sea. Os lo juro, es que son buena calidad. Ah, mira, un Nidoran Tecno. A ver. Cosa más rara, tío. Este patrón, sí, este es rarísimo. A ver, ahí, que lo consiga, a ver. Vale. Sí, se ven muy poquito esas. Y ya está, esto sería Golden Sticker, muy nostálgico y de verdad. Para mí, una... Dirías que esto en España a nivel de hoy sí que se puede. Sí. Si te metes, puedes conseguirlo. Sí. No es súper fácil porque ya nada es fácil como tal, pero se puede, sí. Y sobre todo también os digo que si preguntáis a muchos searcher o a gente que cazaba lotes de vintage y tal, siempre tiene algo por pues sí, me suena que tengo un puñado y tal siempre. Si preguntáis a gente que cazara cosas antiguas o las cazáis, os acabará llegando algo de esto. Claro. Porque es así. Yo me queda algo por ahí, creo, algunas cartas sueltas. Y es que son joyas absolutas. Vale, pues mira, hazte un caminito por aquí, mira, de esto de los starters. Esto es una maravilla, y los 2 Pikachu estos. Fijaos que también, son las Golden. como siempre, las condiciones pues a veces no están como... Nada, esto no puedes pedir en lo que hay, en lo que llegue. Pues esto de por sí ya es una super mega joya, vamos. Y esto es un must en cualquier colección. Para mí, este Pikachu es un must. No, cualquier coleccionista de Pikachu, Charmander y tal, acaban metiendo estas cosas que sean vintage. Y esta página es... Podría mirarla ahora, os lo digo en serio. Esta página podría mirarla ahí. Tiene su trabajo, ¿eh? Esto no se hace de un día a otro. Los 3 starters 3 veces. Yo he tenido, lo que pasa es que eso siempre han acabado en venta. Eso sí. De haberlos tenido por las manos... Muy bonitas. Pero no, tampoco te crees que habré tenido 20 Bulbasaurs, ¿eh? O sea, es que no, es que te llega a lo mejor uno por lote. Sí, te llegan, claro, si te llegan es uno por lote y cositas así.
Pues vale. estos son Golden Stickers, Rafi, si quieres Golden Stickers. Si quieres, vamos de una. Mira, de hecho ahora no me está parando los vídeos. Yo creo que era por grabar en 4K. Ah, nice. Así que si quieres, ahora sí que le damos a full. Segunda parte le damos de una de golpe. Pues vamos a ver. Esto es que luego un poquito va a tener que hacer. Sí, hay mucho cacho. Voy a ir con esto que sería Beckett y Tropical. A ver. Tengo que jubilarnos algunos y ya están los pobrecitos. Hay mucha merda. Uf, qué bonito. Bueno, espérate un segundo, mira. Vamos a. ¿Qué quieres darle? No, la Holo Sticker, esto es una chorrada solo. Pero como lo vamos a ver rápido, esto es como una especie de tip o consejo. Esto es, estoy intentando, ya os digo que no está completo porque soy gilipollas, porque anda que no he tenido oportunidad de completarlo, pero al final de hacer favores, de climb sale... Vale, pero ¿esto qué es? Una stickers? Una Pokédex Holo Sticker de los 150 primeros. ¿Pero has mezclado set o cómo lo estás haciendo? Para que la gente se haga un poco una idea de la de variedad de Holo Stickers que puede haber de variantes, porque aquí vais a ver absolutamente de todo. Pero de todo. Entonces, solo como lo teníais en mano, deciros una super idea, si os lo queréis trabajar, algo así, una Pokédex a Holo Stickers, ya veis cómo queda, es increíble. Si alguno ve algún Pokémon que me falta y le apetece tradear o lo que sea que me diga, bueno, es una vergonzonería, o sea, no sé, no tengo puta vergüenza. No pasa nada. Pero vamos, que ya veis que hay queda mucho espectacular y lo recomiendo porque de verdad es súper satisfactorio. Vale, o sea, aquí has mezclado todo tipo de los stickers y te estás haciendo la Pokédex. La única norma que me he puesto a mí mismo es que no fuera ni Romano 1 ni Romano 2, porque es como, algo más concreto, ¿sabes? Hay que trabajar algo, pero cada Pokémon que tuviera una carta TCG... Nada, va sobrado, se mete a completar set, pero también se inventa ya set de Pokédex y lo que él quiere. Es que, ¿a qué te recuerda esto, por Dios? Qué maravilla. ¿A qué te recuerda? A ver, ese patrón. Quiero sacar. Es que quiero que salga. Ahí, ¿A qué te recuerda ese patrón, hombre? Esto es Legendary puro y duro, vamos. Ah, yeah. Eso es Legendary puro y duro. Yeah. Vale, y ya está. Ahora sí que vamos con enseña, espérate, que ya que la has sacado. O sea, esto yo no lo he visto en mi vida. Es rarísimo. ¿Qué es esto? Sácale. Creo que es chino esto, ¿no? Sí, yo creo que es chino. No he visto yo esta carta. Es rarísimo. Mira, esta me la envió el Canto Wonder en su día. Madre mía, si es que hay antes todo ¿Qué back tiene? Ah, mira, back occidental. Sí. Bueno, diría que metían back occidental en todo, ¿no? No me he fijado ahora en Bullet, pero diría que todo es occidental, ¿no? ¿Hay Japo? Ah, pero sí, en las típicas solo sticker está Japo, ¿no? Mira, por ejemplo, creo que aquí, a ver. Aquí. Vamos a ver. Mira qué locura. Oh my god, joder, pero además random. ¿Qué es esto, tío? Azul clarito. Qué guapísimo. A ver, Carden. Joder, guapísimo, sí. Claro, estas son las típicas. Estas se ven mucho en eBay, ¿eh? Estas se veían, sí. Alguien tuvo como para dar y tomar unos cuantos completos de estas y no te creas que las subastaba baratas, ¿eh? No, que se van 20 pavos, 30 pavos, que yo las... Sí. O sea, pone Vending Machine... Con el Jolte no le tengo, con eso lo digo todo. Vending Machine y está lleno de eBay de... Y aquí tengo... Y se van vendiendo, ¿eh? O sea, hay gente que le da mucha caña. Tengo aquí algún set completillo, o sea, completillo no, algún set de all stickers y cosas así empezadas. Hostia, mira eso que he visto por ahí. Madre mía, tío. Y esto es un ejemplo de una Silver Sticker. Estas son las Silver Stickers que digo, son las Golden, pero en Silver y de Neo. Sí, pero esta yo creo que sí que saldría después de Legendary, probablemente, ¿no? Sí. No, hombre, vamos, yo diría que es casi 100% seguro. Claro, pero es que mira que dice, es que es igual. Bueno, no lo sé, es Japo y es Bending, es que ojo, es que igual que esto... la sacaran antes a lo mejor. Sí, es que, sí. Es Bending y es Japo, o sea, no es garantía de nada. Madre mía. A ver, así, yo estoy intentando ver si hay alguno hay algún arte así chulo que podamos... es que hay demasiado... Está muy bonito. Claro, pero hay demasiada mezcolanza aquí porque al final el objetivo es ese. Mejor centrado. Bueno, está bien variado, que veas así un poco que hay variantes de... Este Pikachu, por ejemplo, con los corazones y tal, es una locura. Con estas cargas. Total. Estos son también de los primeros... De las primeras Holo Sticker y de las más antiguas que había. Que eran las supercargadas de HP con un montón de símbolos de energía y tal. Esto de verdad que es que es puro 99-2000, o sea, literal. Es una maravilla. Y luego, mira, movemos aquí a esto, ya sí que es... Vale, aquí... ¿En qué vamos a entrar? Esto es un set esto es querido. Tropical. Vale, aquí sí que merecemos un mínimo de introducción, diría así, de cameo... ¿Qué es Beckett? Vale, si quieres... Muy sencillita, no te la compliques mucho. No, en verdad es que... Pero sobre todo esto para la gente que está coleccionando ya sabe lo que es Beckett. Pero para cualquier persona que no sepa un poquito del mundillo este... Es que si quieres lo enseño. O sea, si le das un momento a pausa al vídeo y continuamos ahora...
Venga, pausa, no hace falta que frenes el vídeo entero. O sea, lo pausas, te digo una cosa y... Pausa. Estamos... Con esto se explica todo mucho mejor. Esto es la Beckett, ¿vale? Beckett. Esto es Beckett. Donde enviáis vuestras cartas a que os las metan en un plástico y os digan si han pasado la selectividad o no. Pues se han aprobado. Esta gente, que son las que gradeaban, pues tenían esta revista que era la guía del coleccionista. Que básicamente era una guía de precios de la época de estas para mirar lo que valían las cartas, pero además tenían pues artículos de interés de lo que sea. De, pues, yo qué sé, de concursos. Sobre sets nuevos que iban a salir, spoiler y un montón de rollos, ¿vale? No era oficial. Entonces, como no era oficial, vamos a ver por ahí. Tuvieron que hacer sus propios artes para dibujar a los Pokémon, ¿vale? Que son una pasada. Veis aquí que también hay algunos de primera edición, pero para nuestra desgracia esto jamás fue impreso en ninguna carta. Tío. Es una locura. Charmander, tío. O este Black, o el Charizard, una locura. Vamos a ver. Pero la segunda generación, que por cierto diría que tenemos el spoiler entero aquí, mirad. La podríamos ver entera aquí. La segunda generación. Esta sí que la spoilearon entera. O sea, cada Pokémon tenía su arte. Y eventualmente los fabricantes de bootleg acabaron cogiendo estos artes para hacer un set de cartas. Entonces, el set de cartas le llamamos Beckett por eso. Las llamamos las Beckett porque salen de la revista de Beckett utilizando estos artes. Y lo vais a ver ahora mismo, que son, pues, por ejemplo, Vamos, este set muy querido, ¿eh? Está... a ver. Bueno, me falta Chikorita, ¿vale? Es una de las que me faltan, pero Bailey sí que le tengo. Que sería... bueno... aquí, Beirifu. ¿Veis? Por eso pone Beirifu aquí también, porque eran los nombres romanizados. O sea, Beirifu es el nombre de Bailey en realidad en japonés. Cuando lo pones con estos caracteres... Sí. Se traduce como Beirifu. Que es aquí también, veis que estaba el nombre aquí. Meganium igual, Megani... Inuarashi, Magumarashi, que de hecho es Kilaba. O sea, aquí con Cyndaquil se equivocaron. En vez de ponerle Inuarashi, que es el suyo, le pusieron el de Kilaba. Bueno, pues están todos los Pokémon de la Beckett están ilustrados con su propia carta de TCG. Además tienen su propia carta de TCG. No hay muchas cartas de Kilaba distintas o muchas de Hut. Siempre es esta la carta de Beckett. Y está su versión. Sí, no hay variantes del arte con un fondo de otra tarjeta. Bueno, sí hay la Big Borders, pero eso es... Vale, sí, pero eso es otro. Porque eso además sigue siendo la misma carta. O sea, es que le cambia como el fondo y el color, pero sigue siendo la misma carta. Eso es otro tema que más adelante y luego, en las Beckett estarían en holo sticker y estarían en holográfico normal o en cartón normal. Sácala una holográfico. Mira, para que nos hagamos una idea. Esto es una holo normal de primera edición, que la llamamos porque es de los sobres que eran de primera edición, ¿vale? Con holo cosmos. El Secret, a ver si sí. Ahí. Con el holo bonito. Que además este es de muchos holos y este para mí es el mejor. Sí. Y luego estaría la holo sticker, que para mí son mi absoluta pasión, vamos, son lo que más me vuelve loco en esta vida. No me canso jamás de estas. Esto para mí, os lo juro que es un... A ver si consigo ver. Vamos, una barbaridad. Además me mete unos flashbackazos de verdad. A mí las solo sticker me dan mucha nostalgia. Sí. Tengo muchos recuerdos en el patio del colegio con ellas. Esto es una puta barbaridad. O sea, os lo digo que para mí es la carta de Sentret más bonita que existe, pero vamos. Eran magia, eran diferentes. Es que no... Es lo bueno de este bullet. Por eso bullet. O sea, esto se ve que no es original nada. Mira que Radiant, tío. Buah, mira que... Esto de mis cartas favoritas con diferencia. Mirad qué pasada. Y hace poco la conseguí en Holo Sticker. Entonces, pues existen los 100 Pokémon de segunda generación de Beckett, a excepción que sepamos de uno solo, que es Slugma. Creo que nunca lo hemos visto. No he visto ninguna foto, ni sé de nadie, ni hemos visto nunca a nadie. También pasa una cosa, que es que en las Beckett siempre salen muy repetidas. O sea, salen mucho unas y otras son imposibles de ver. Que casualmente son las que me faltan. No las cuentes. No las cuentes, que hay muchas ratillas. Da igual, porque al final... quiero decir, da igual porque al final, bueno, es así, al final se acaba sabiendo, o alguno que tenga el ojo un poco puesto lo acaba sabiendo. Lo importante es eso, que hay algunas que salen muy poco y que da como ese espacio a que Slugma también exista y no la hayamos visto. A día de hoy podríamos juntar los 99 Pokémon en Holo Sticker, porque en su versión de cartón regular no existen todos. Pero en Holo Sticker sí, excepto el Lugma. Es el único que nos faltaría. Es el único que nos Yo voy a dar el que se quiera imaginar el que se quiera empapar un poco, bueno, que... La sabrá. A ver, yo creo que la introducción esta ya todo el mundo que no conocía... Bueno, todo el mundo que no esté en Bullet, que no conocía esto, por lo menos ya se hace una idea de lo que es. Y también decir, y no es por nada, que
es esto, o sea, tener esta reunión de... O sea, Seguimos, que es un microcorte. decía, esto es muy, muy jodido de reunir. O sea, estos son años de trabajar el set, haber abierto sellado como un cabrón, de verdad, haber peleado cada carta. Y me faltan todavía. Cuanto antes decía, no, pues mira, las Golden Stickers las puedes pelear, no, pues estas las puedes pelear. Beckett, os digo, son palabras mayores. O sea, hacerte la Pokédex de los 100 en Holo Sticker es otra historia, de verdad, es otro mundo. Y cualquiera que esté viendo esto y lleve un tiempo trabajando Beckett lo sabe. Entonces, puedes plantearte hacerte Beckett primera edición, que luego enseñaremos, por cierto, cajas selladas de Slopes. Ahora vamos a la segunda parte. Beckett Entonces, primera edición y Beckett segunda edición. Y segunda edición. Puedes plantearte hacerte esos sets en no holo y completarlos. Trabajándolos, yo creo que puedes encontrar las cartas, porque de una forma u otra acabas encontrando gente con repes o lo que sea. La Pokédex de los 99 conocidos en Holo Sticker de Beckett, buena suerte. Buena suerte. Competís contra mí y contra otros muchos. O sea, buena suerte. Y nada, esto... Vale, yo creo que con esto todo el mundo ya se ha hecho un poquito de idea. Si quieres, enseñamos algo así, lo que más... Esto es una pasadísima. No sé, enséñanos qué crees de Beckett, primera edición y segunda, que sea lo más hardcore, lo más querido posiblemente. De segunda te lo enseño ya. Vale, yo ya los estaba viendo, ya lo sabía. De segunda te lo enseño ya. Buah, el Ho-Ho es una locura. Esto es una locura. Más que se ve el patrón holográfico que da miedo. Esto es una puta salvajada. Buah, tío, qué arte. Y el Lugia, y esto para mí. Diría que en España el Ho-Ho solo lo tienes tú, ¿no? Eso lo tengo yo, sí. No, Lugia, hay alguien que ya se ha hecho por ahí, sí. El grupito, que yo lo tenía. Esto te fue uno en el cambio con el Scratcher ahí. Pero este te diría que solo conozco este. Sí, nada, yo no lo he visto. Y luego, la que nos tiene a todos comiéndonos los sueños, o sea, esto sería exagerado encontrarla, es el único perro legendario que existe impreso en cartón normal. Los otros, en Tei y Raikou solo existen Holo Stickers. ¿Esto no ha salido holo? ¿O la habéis visto holo? Nunca jamás. Claro, esto no se ha visto, ¿no? O sea, este en holográfico en cartón normal esto nunca lo en hemos holográfico, visto. si existe, se te va el pistacho. Tiene que ser una locura. Esto de verdad, esto para mí son palabras mayores. O sea, mirar la colección de Miguel y pensar que no se ha visto. O sea, si existe... Y... Sí, existe, 100%. O sea, ¿sabéis que existe o no? Existen todas las cartas en holográfico. Raro que no existan. Justo eso es que sería tan absurdo, pero vamos, que seguro existe. Pero claro, o sea, es que tú fíjate, o sea, y no ha aparecido ninguna. Es muy loco. Y luego de primera... Sí, me has enseñado Beckett segunda edición, lo más potente. Y primera edición, Beckett primera edición, lo más potente, sin duda. Buah. Joder, esta la vendí yo hace poco, no lo... El Ratian, el Yanyan, perdón. Uf, ese Umbreon es una maravilla. Esto es una salvajada. Además que es que en persona parece un 3D tío. puro y duro. Y este Espeon, y el Espeon en Cosmos. Este le he vendido yo, eso no, lo hace poco. Igual es muy tenía otro oro y se fue con Canto Wanderer, tío. Y le envié el que tenía un Suirlazo. Es una me equivoqué, le envié el que tenía... Vamos, me equivoqué, da igual, ¿no? Da igual, es un pepino. Que tenía un Suirlazo ahí... es un pepino. ¿Dónde iban ahora? Bueno, da igual. Me imagino. Vale, ¿y qué más? ¿Qué más de primera edición dirías, gordo? Los starters, sin duda. O sea, para mí todo el set, o sea, cualquier todo el set es una maravilla, pero bueno, por... O sea, es que el Togechiku, todo, me parece una maravilla, pero... Por irnos a lo que más llama la atención. Meganium, ya está aquí. El Typhlosion le tengo en segunda, en primera no le tengo. ¿Ese le tienes solo? Y el Feraligatr le tengo en segunda y no en primera también. Wow, este en segunda es una... Este es como en primera, pero tendría... El holográfico en primera se ve más fuerte. Porque es Cosmos y se ve más potente, aunque este en Flowers... Flowers, este es una maravilla. Este es una idea de pistacho que te mueves. Es una maravilla. A mí también me falta... De hecho, este se fue con un... El de primera le tenía, por eso está aquí el hueco, ¿eh? Pero le tenía y se fue con un coleccionista de Typhlosions. Que te equivocaste, puede ser. No. Que lloró por él mucho y al final me consiguió hablar. Te sacó el alma. Me sacó hablando. Y se fue con él. Estamos. ¿Ya? Sí, bueno, no sé. Seguimos. Eso, no sé dónde habíamos dejado. Estábamos terminando Beckett. Sí, sin más. Y estaba enseñando dos Pichus que justo se les notaba muy bien. Esto es el Cosmos Holo. Maravilla. ¿No tienes puesta la luz? No tengo puesta la luz, espérate. Vamos a encenderla. A ver. Disco. Ahora sí. Ahí está, que aquí se le nota un montonazo. Uf, qué bien se ve. Y justo, este es el de primera edición y en la de segunda edición les pasa que muchos patrones se ven muy, muy irregular. Sí, la verdad que deja mucho de desear ahí lo comparo con el otro. Cuesta mucho, solo se ve esa parte plateada, lo demás cuesta mucho ver siquiera las estrellas. Vale, ok, nada, pero increíble. Y entonces, pues, eso, estábamos viendo las joyitas de Beckett segunda edición y Beckett primera edición. Y yo creo que falta la joya gorda de la corona de Beckett primera edición. Aquí. Entonces, ¿quieres que la saque? Sí. Vale, bueno, pues nada.
Luego señala y ahora vamos. Sí, vamos a todo lo demás. Terminamos aquí la parte de. Segunda parte de vídeo y luego. Joder, lo que hay ahí por ahí. Madre mía, no voy a hacer ni spoiler. Madre mía, todo lo que hay. A ver. Ya un poquito de spoiler. Ué. Aquí está. Vale, esta sí, es para la joya de Beckett Esta, primera edición, seguro, vamos. Sin ninguna duda. Esto que es una absoluta Guau, maravilla. mira, mamá mía, mira cómo se ve, ¿eh? ¿Este saca por ti? Este sí, claro. Sí. O lo cosmos, joder, brutal. Este. Brutalísimo. Y luego tengo esta de segunda edición, de Beckett segunda edición, que también es otra joya. Vale, sí, ahí De estamos. Beckett Buah. segunda tiene también un montón de Este, fechas. este Mewtwo es una maravilla. Sí, pero Jojo y Lugia sin ninguna duda, vamos. Nah, pero esto es una pasada también. Esto es una pasada también. Buah, guapísimo, tío. A ver. Buah, madre mía. Incredible. Vale, pues con esto yo creo que hemos terminado segunda parte de la colección de Miguelito. Hemos acabado en Beckett y... ¿Quieres decir unas palabritas? Nada, aún nos queda mucho trabajo. Nos queda mucho que grabar, gente. Por ello. Bueno, nos vemos. Chao, chao, chao.